Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro, a este ratito que vamos a estar juntos. Para aquellos que no me conozcáis, bueno, me presento. Yo creo que más o menos todos me vais conociendo, pero por si hay alguno que se le ha despistado mi cara. Soy Luzma y soy la presidenta de la Acción Católica General de Mondoñedo Ferrol. Os doy la bienvenida a todos los sacerdotes, a todos los laicos y a todos los religiosos de la diócesis y a los que no estáis aquí, a los que participáis desde otras diócesis. Gracias por compartir esta tarde de domingo con nosotros. Esperamos que este rato que pasemos juntos sea pues una verdadera fiesta del espíritu, una verdadera fiesta del laicado y una verdadera fiesta de la acción católica. Es nuestro tercer encuentro. El año pasado no lo pudimos tener por culpa de las circunstancias. Este año es online. Estamos deseando también volver a encontrarnos presencialmente con todos vosotros, pero creemos que es importante que los laicos sigamos reflexionando, buscando, profundizando sobre nuestra vocación y sobre todo este día de Pentecostés. Bueno, sin extenderme mucho más, le doy la bienvenida también a nuestro administrador diocesano, don Antonio Balín, y a Monseñor don Antoni Badel, obispo auxiliar de Barcelona, que compartirá con nosotros este encuentro y nos ayudará un poco, bueno, pues a profundizar un poco más sobre el papel del laicado en el momento en el que vivimos. Bueno, pues sin extenderme más, le paso la palabra a nuestro administrador diocesano para que él también nos salude. Hola, boas tardes a todos, a todas. Sempre que nos encontramos, aínda que seña así telemáticamente, pois non deixa de ser un momento de festa e de gozo, non? E moito máis un día como hoxe, donde o primeiro que temos que decir é feliz festa do espírito, que non deixa de ser outra cousa que feliz festa da forza que ven de Deus e que nos pon en movimento a todos para levar adiante a evangelización e para levar adiante o seu reino. Vamos a compartir un momento importante na nosa diócesis. Este encontro organizado pola Acción Católica xa empeza a ter pois como presencia e carta de cidadanía na nosa diocese. Bueno, pois eu invito simplemente a iso, a disfrutar de momento, a escoitar, a aprender, a compartir e tamén, como non, a orar. Que este sexa un momento, pois eso, de encontro, pero ao mesmo tempo tamén un momento de gozo. Xa desde este momento quero agradecerlle a Acción Católica e tamén, como non, a Delegación de Leigos da nosa diócesis o esforzo que están facendo, toda a difusión que fixeron deste encontro e toda a movilización. Seguro que vamos a disfrutar moito e vamos a poder compartir pois unha boa tarde. Nada máis. Como sabéis, Pentecostés es el día del apostolado seglar, es el día en el que de la acción católica. No sé cuánto podemos conocer de la acción católica. A lo largo de la historia de la Iglesia, la acción católica ha cambiado mucho. Ha cambiado de organización, ha cambiado en estructuras, han ido desapareciendo y surgiendo nuevas asociaciones y nuevos movimientos. Pero hay algo en lo que no ha cambiado la acción católica es en su fundamento, en lo que para lo que fue creada, ¿no?, esta asociación. La acción católica al final es la asociación de la Iglesia para el laicado. Es esa asociación de la que se dota la Iglesia para la evangelización de las personas y de las realidades en las que está inmersa la parroquia y en los ambientes en los que participan los laicos. Haciendo un símil para que nos sea más fácil de entender. Igual que la Iglesia se dota de Cáritas
para ayudar y para atender a los más desfavorecidos, pues la Iglesia se dota de la acción católica para formar a los laicos, para que esos laicos luego sean capaces de evangelizar el mundo y todas las parroquias. Todas las parroquias deberían de tener acción católica porque la formación del laicado es fundamental. Los laicos están llamados a hacer presente a Jesús en medio del mundo. Y sin los laicos, la Iglesia está coja. Con lo cual, la formación del laicado y el que el laicado descubra su verdadera vocación sería una de nuestras tareas fundamentales. Pero como a lo largo de la historia también la acción católica general y la acción católica de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol también ha variado mucho. Han sido muchos los cambios y probablemente muchos de vosotros, los que sois de aquí, de la diócesis, os sonarán nombres como Gabriel Vázquez, Cuco Ruiz de Cortázar, Jesús Antonio Regueira. Bueno, pues todos ellos son personas, sacerdotes, laicos, que han tenido y han jugado un papel importante en la Iglesia de nuestra diócesis y en la acción católica. Ellos, el Espíritu los impulsó, los ayudó en la santificación de sus vidas y en hacer presente y en ayudar a que esta Iglesia creciese y pudiese llevar el Evangelio a todos aquellos que no lo conocen. Pero bueno, no quiero extenderme mucho más porque podríamos estar aquí hablando eternamente y no se trata tampoco de hacer una gran presentación de la acción católica. Yo creo que cuando vemos las cosas es mucho más fácil, así que ahora me gustaría que viésemos este vídeo. Es un vídeo corto, creo que muy sencillo y que nos ayudará a entender cuál es la misión y lo que pretende la acción católica general. ¿Qué es la acción católica general? Es la asociación creada por personas comprometidas dentro de la propia Iglesia para dar a conocer el Evangelio por medio de la participación en grupos, asociaciones y en todas las realidades en las que está la parroquia. ¿Cuál es su tarea? Pues ayudar a todos los bautizados, llevando las actitudes y los valores que representa el Evangelio a todas las realidades, a la familia, al trabajo, al estudio, parroquia, amigos, y esto desde un fuerte sentido de pertenencia a una comunidad que es la parroquia. ¿Desde dónde? Pues desde la parroquia, ya que es el lugar de encuentro en el que las personas pueden vivir una experiencia de fe y de vida. ¿Para quién? Para los cristianos de nuestras parroquias, niños, jóvenes y adultos. Todos podemos pertenecer o servirnos de lo que ofrece la acción católica general. ¿Qué ofrece? Pues ofrece una propuesta para que todos los bautizados de las parroquias se puedan asociar y lograr ser testigos que anuncian el Evangelio en un clima de unión con otros bautizados. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de grupos parroquiales, donde compartir la fe y revisar la vida. Y desde un itinerario de formación que guía por medio de un proceso y que educa.
niños, jóvenes, adultos, a ser testigos de Dios. En resumen, pues un proceso de formación para toda la vida. ¿Cómo podemos formar parte? Pues solamente es necesario querer profundizar en la propia fe y vivirla junto a otros. Eso sí, teniendo ganas de encontrarse con Jesús y también que tu vida sea un reflejo de tu fe. Da igual tu edad, tu formación, tus estudios. La Acción Católica General es para todos aquellos que quieren encontrarse con Jesús. La Acción Católica General es un proyecto renovado al servicio de las parroquias que quieren ser misión con los demás y para los demás. Tú también estás invitado. Únete. Bueno, como veis, mucho mejor explicar la Acción Católica General, lo que es la Acción Católica General a través de este vídeo que probablemente con todo lo que yo os podría haber contado. Bueno, como veis, al final la meta no es otra que profundizar en nuestra fe y conocer a Jesús e intentar ser testigo de él, ¿no? Eso es lo que busca la Acción Católica y es el fin que tiene. El fin que al final tiene la Iglesia. Es lo mismo. Pero bueno, yo poco más que quiero hablar. Yo creo que ahora lo importante es profundizar y que nos ayude a reflexionar sobre este tema Monseñor Antoni Badel. Para ello, bueno, pues don Antonio Balín nos lo presentará, nos dirá quién es Monseñor Antoni Badel y nos contará un poco sobre él, y ya le dejamos a él que nos ilumine con las pequeñas pistas que nos pueda dar a los laicos que hoy estamos aquí. Bueno, pues presentar realmente a una persona siempre es muy difícil, es muy comprometido, ¿no? Porque yo creo que resulta muy complicado en pocas palabras resumir todo que una persona es. Bueno, simplemente me vas a permitir dar unas cantas pinceladas de Antoni Badel, este obispo que hoy nos acompaña, que é obispo auxiliar de Barcelona. O primeiro que vos podo comentar é cales son as súas raíces. Ele é mallorquín de nacemento e de corazón, sin lugar a duda. Eso está claro. A súa formación foi pois na súa diócese mallorquina. Pasou polo seminario menor, polo seminario maior, e no ano 1997 foi ordeado diácono e o ano seguinte sacerdote daquela mesma diócese, da diócese de Mallorca. Licenciado en Teoloxía, especialidade de Pastoral Xuvenil e Catequética do Pontificio Ateneo Salesiano de Roma, e eu quero citar tamén outro estudio, porque aí foi onde nos coñecimos xa hai bastantes anos, non? Porque Monseñor Badel forma parte da primeira promoción da Escola de Comunicación Cristiana da Pontificia de Salamanca. Bueno, a súa pastoral transcorreu nesta diócese de Mallorca, combinando pois a labor de parroquia coa pastoral catequética e educativa, incluso a formativa do seminario. A nivel diocesano foi responsable da pastoral vocacional, de liturxia, de catequese e vicario de evangelización. E no ano 2017, o 19 de xuño de 2017, facíase público o seu nomeamento como obispo auxiliar de Barcelona, sendo ordenado no mes de setembro na Basílica da Sagrada Familia da cidade de Condal. E tamén vicario xeral da sede barcelonesa. Na conferencia episcopal, bueno, pois ali pertence á Comisión de Evangelización, Catequese e Catecumenado desde marzo de 2020. Esos son os datos que podemos ler calquera de nós
pois na páxina web da Conferencia Episcopal ou se entramos nas páxinas de internet poderíamos acercarnos así á figura de Monseñor Badel. Pero, realmente, se tuviéramos que resumir así como catro cousas que lle moven, 4 paixóns, poderíamos decir, polo menos, polo que a mí me parece, non sei se me equivoco, que me corrixa, os xóvenes son unha da súa paixón, a evangelización, sin lugar a duda, é un gran comunicador e tamén o laicado. Neste sentido, no Congreso de Leigos, celebrado no 2020, tivo un papel fundamental na ponencia final dese congreso, xunto coa xornalista de 13 Televisión, Ana Medina. Eu creo que, bueno, non deixan de ser pinceladas as que acabo de dar sobre Monseñor Badel, pero o mellor sempre para conocer a unha persona é escoitalo a él e ver o que nos dice e o que nos comparte. Veremos todos como si é un comunicador e como é un home apasionado, porque comunica con pasión naquilo que cree. Así que, moitas gracias, Monseñor Antoni Badel, gracias por decirnos que sí, rápidamente, e sobre todo por lo que va a compartir aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta escuchar el gallego, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien. Y bueno, menos mal que el señor administrador ha dicho que coincidimos en la Escuela de Comunicación de la Pontificia, de la Universidad Pontificia de Salamanca, en el año 96-97, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, porque yo digo, a ver si solo dirá las cosas que pone en la página web y no dirá que nos une una larga amistad. Y además también después compartimos la experiencia de formadores del Seminario Menor, ¿no? Y entonces también compartimos Camino de Santiago por las tierras de Mondoñedo, ¿no? Que me acuerdo muchísimo, con mucho cariño, ¿no? de estos momentos. Bueno, gracias por la presentación y por lo que has destacado. Y, bueno, pues yo os comentaré algunas cosas en el tiempo que tenemos y después creo que también puede haber un tiempo de diálogo, ¿no? Pues bueno, a mí, cuando me planteaste el tema de la vocación del laico en la Iglesia y en el mundo, que a mí me parece apasionante y qué mejor que sea un poquito el tema de hoy, que celebramos el día de Pentecostés, ¿no? Que el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles y baja sobre toda la Iglesia para enviarnos a anunciar el Evangelio, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría en primer lugar pensar una pregunta, ¿no? ¿Laicos para qué iglesia y en qué escenario? O sea, yo creo que es muy interesante pensar la vocación laical para qué iglesia. Cuando digo para qué iglesia, me refiero evidentemente a la Iglesia Católica, pero ¿en qué escenario? ¿Dónde nos movemos, no? Bueno, ya, si me habéis escuchado en otras ocasiones, también lo dije en el Congreso de Laicos, a mí me gusta mucho pensar que estamos en el destierro de Babilonia. O sea, como figura, como escenario de la Sagrada Escritura, pues rescatar el destierro de Babilonia. Cuando el pueblo de Israel es desterrado a Babilonia, por tanto, pierden todas las referencias religiosas, ¿no? Pierden el templo, que para los israelitas es tan fundamental, pierden las grandes instituciones de su religión, ¿no? Y entonces pues se encuentran allá perdidos en una tierra desconocida, ¿no? Bueno, a mí me da la impresión de que este es nuestro escenario. Y yo creo que es la gran oportunidad que tenemos. O sea, cuando describo este escenario no lo digo en sentido negativo, ¿no? Como los profetas de calamidades, oh, qué lástima, lo hemos perdido todo, ¿no? Tal. Porque es evidente que en Babilonia muchas personas se perdieron, muchos israelitas perdieron la fe. Muchísimos lo perdieron. Porque claro, se encontraron en aquel escenario que quedaron desorientados. Pero hubo un resto que permaneció fiel a la promesa de Dios. Bueno, entonces yo creo que la gran pregunta que nos podemos hacer es, bueno, nosotros pues vivimos en una Babilonia, claro, Mondoñedo tampoco no lo conozco tanto, creo que es un poco diferente, pero Barcelona es una gran Babilonia. Es una gran Babilonia porque es una sociedad profundamente paganizada. Con lo cual allá, pues en esta ciudad, la comunidad cristiana es pues una comunidad viva, pero muy pequeña, ¿no? O sea, no sé si Mondoñedo también pasa lo mismo, porque claro, este encuentro es telemático y hemos quedado con el compromiso de que algún día podrá ser presencial, por lo menos me invitaréis a vuestra tierra. Pero
por ejemplo, en el caso de Mallorca, que esto sí que lo conozco bastante bien, pues uno llega a algunos pueblos y se encuentra que la iglesia es el centro del pueblo y además el centro del paisaje. Pero esto es paisaje, es puro paisaje, pintoresco, original, precioso, pero no refleja la realidad pastoral de este momento. En estos momentos, la realidad pastoral, la iglesia no es el centro de la sociedad. Con lo cual, yo creo que lo más interesante es preguntarnos, bueno, ¿cómo vivir como resto? O sea, ¿cómo vivir como resto en medio de esta sociedad pagana? O sea, y cómo vivir como cristianos laicos, como sacerdotes, como comunidades. Fijaos que un profesor que tuve de Sagrada Escritura decía una cosa muy interesante, porque él también era biólogo, que decía, ¿os habéis fijado que las hormigas cuando cogen una semilla y la llevan al hormiguero, la entierran en el hormiguero, esta semilla no germina? No germina, no germina. Y él decía, es porque las hormigas tienen una propiedad de quitar no sé si el germen o no sé qué es la posibilidad que le da a la semilla germinar. Con lo cual, aquella semilla se convierte en un residuo. Y él decía, hay una diferencia entre resto y residuo. O sea, el residuo no es fecundo, el resto es fecundo. El resto es lo que después el agricultor separa para poder la siembra del año que viene. Por tanto, la pregunta es cómo podemos ser resto en esta sociedad paganizada, en esta Babilonia. Y yo pienso que es interesante la pregunta, ¿no? Mirad, hay una cosa que a mí me motiva mucho, ¿no? Muchas veces se dice que venimos de una época clerical, donde los clérigos, donde los curas, donde los sacerdotes, pues eran el centro de todo. Bueno, pues mira, pues es verdad. Venimos de esta época donde había muchos sacerdotes y el centro de la pastoral eran los sacerdotes. Y los sacerdotes pues lo hacían todo. A pesar de que siempre ha habido un movimiento laical, siempre ha habido mucha vida laical en la iglesia. Pero bueno, es verdad que venimos de una época clerical. No lo discuto, pero no me parece negativo. Pues así ha sido así. Ahora bien, cuando se dice que vivimos una época laical, esto ya no me gusta, porque ni me gusta clerical ni laical. Vivimos en la época eclesial, vivimos en la iglesia. Y es así, es decir, no, es la iglesia. Y en este momento, en esta Babilonia, en este momento que estamos viviendo, en este escenario pagano, lo más interesante es que tomemos conciencia que todos nos necesitamos. Y de aquí que yo reivindico la belleza de la respuesta vocacional de cada uno. Mirad, lo fundamental en estos momentos, en el día de Pentecostés, es pedirle al Señor que descubramos cuál es su voluntad, cuál es nuestra vocación, la vocación personal. ¿Qué me pides, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad? Esta es la gran pregunta del discípulo, del cristiano, que vive todos los días con esta pregunta en el corazón y se la plantea al Señor. ¿Qué quieres de mí? Bueno, os lo digo yo, que a mí me cuesta muchísimo vivir de esta pregunta, ¿eh? O sea, porque todos andamos haciendo programas, incluso programas pastorales y apostólicos, ¿eh? Pero son los míos, son los míos. No quiere decir que sean los del Señor. Con lo cual, lo interesante es que el cristiano es el que se pone ante el Señor y le dice, ¿qué quieres de mí? Pero después, ¿cuál es la vocación, no? O sea, como laico, ¿qué me estás pidiendo? ¿Cuál es la vocación del laico? ¿Cuál es la vocación del sacerdote en esta Babilonia? Claro, evidentemente, el escenario no determina la vocación, ¿eh? Evidentemente, pero sí, pues le da también unas características muy propias. No es lo mismo ser sacerdote en la época de cristiandad que ser sacerdote en esta época. No es lo mismo ser laico en la época de cristiandad que ser laico en esta época. Con lo cual, descubrir la belleza de la propia vocación, y la vocación religiosa, evidentemente, y la vocación monástica. O sea, todas las vocaciones forman parte de la Iglesia y todos nos necesitamos. Con lo cual, a mí esto me parece muy interesante. Ya sabéis, también lo comenté en el Congreso de Laicos, pues a mí me encanta la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Aquella escena tan impresionante, aquel milagro tan impresionante. Pero sobre todo me impresiona, y me impresiona desde que leía como seminarista aquella lectura, y me impresionaba y decía, ¿por qué el evangelista dice que había hierba en aquel lugar?
Esto, sí, durante muchas veces, pues me llamaba la atención esta curiosidad, decía, qué detalle, ¿no? Poner que había hierba. Bueno, pues os hará gracia porque me fijaba en estas cosas en lugar de las cosas fundamentales, evidentemente, ¿no? Pero en un momento dado me di cuenta que, claro, ¿por qué decía que había hierba? Porque se podían sentar en el suelo. Claro, se podían sentar en el suelo. Este es el gran milagro que consiguen los apóstoles, que se sienten todos en el suelo y después reparten pues, lo poco que aquel chaval había entregado a los apóstoles, los 5 panes y los 2 peces, en el suelo, es decir, no necesitaban sillas. Pues esta es la gran pastoral vocacional de la Iglesia, quitar sillas que nos separan, porque las sillas son los egos, y los egos impiden la evangelización, claro. Y es muy fácil decir, porque después cada uno tiene que cargar con su ego. Pero los egos es esto, la silla del cura y la silla del laico al lado del cura a veces. Y la silla de la catequista o del catequista que tiene su sala y sus niños y que no me toquen esto. O sea, estas sillas inamovibles pues son muchas veces una gran dificultad para vivir la propia vocación. Pero fijaos, estas sillas... Aquí no hay malicia, muchas veces es fragilidad. O sea, muchas veces pensamos que somos amados por la silla que ocupamos y que si nos quitan la silla no seremos reconocidos y no seremos amados. Y esto es una falta de descubrir al Señor, que el Señor te quiere por quien eres, no por la silla que ocupas. A veces las personas... pues queremos a los demás y reconocemos a los demás por la silla que ocupas. Pero cuando se quiere de verdad no es por la silla. Pero fijaos, cuando desaparecen las sillas y nos sentamos en el suelo, en aquella pradera tan maravillosa y el Señor pues comparte con nosotros el pan y los pescados, podemos mirarnos y decir, ostras, qué pasada, ¿no? Si al final han desaparecido las sillas, sí, pero no somos iguales. No somos iguales. O sea, el sentarnos en el suelo no nos uniforma, no somos iguales. Y con lo cual es descubrir la diversidad que viene del Señor. O sea, la diversidad vocacional, la diversidad del laico, de los distintos laicos, de los sacerdotes, de los diáconos, de los religiosos, religiosas. Esta diversidad es voluntad del Señor. Esta diversidad de carismas que hay en la Iglesia, que enamora. Esta diversidad de carismas. A mí me enamoró cuando lo descubrí, especialmente los 3 años que estuve, pues que tuve la oportunidad de estudiar en Roma. Esta belleza es del Señor. Y cuando descubres esta belleza de la diversidad dices, pues esto es un milagro, esto es una maravilla, pero viene del Señor, no viene de estos proyectos. Con lo cual yo creo que es interesante reivindicar la belleza de que cada uno responde a la vocación. Esta es la gran estrategia evangelizadora. Bueno, para mí, bajo mi punto de vista, y lo defendería donde fuera, para mí la gran estrategia evangelizadora es la pastoral vocacional, es decir, descubrir cada uno a qué me llama el Señor y vivir desde esta llamada, desde esta vocación. Y pues el Señor te llama a ser laico, pues sélo con toda pasión, entrégate al Señor, entrégale la vida al Señor y dile, haz de mí lo que quieras y prepárate para la sorpresa. Claro, y si tu vocación es cura, y si tu vocación es religioso, tu vocación es diácono, pues sé esto, no quieras ser otra cosa, porque no hay nada peor que los curas que quieren ser laicos o los laicos que quieren ser curas. Que no, responde a tu vocación. Esta es la gran estrategia, una de las grandes estrategias para, bajo mi punto de vista, vocacional. Después me gustaría también decir otra cosa, ¿no? Y es, en esta iglesia evangelizadora, ¿no? Esta iglesia evangelizadora donde buscamos pues, descubrir la vocación de cada uno y la vocación evidentemente del laico, que después hablaré más detenidamente, pues es fundamental potenciar la experiencia comunitaria. Bueno, ya en el vídeo de Acción Católica que nos han pasado, esto ya estaba claro, ¿no? Potenciar la experiencia comunitaria. Mirad, evangelizamos en comunidad, evangelizamos en fraternidad. No somos llaneros solitarios. Muchas veces yo he puesto el ejemplo, no sé si conocéis la isla de Cabrera, ¿no? La isla de Cabrera es una isla desierta, deshabitada, ¿no? Allá en el archipiélago balear, al sur de Mallorca. Es un parque natural precioso, pero está deshabitada. Imaginaos que Cabrera estuviera habitada por una población y no hubieran escuchado nunca hablar de Jesucristo.
Y resulta que, pues yo qué sé, pues el obispo de donde sea y mandara un equipo misionero a evangelizar Cabrera. Estoy haciendo un sueño, pero bueno, para explicar algo sobre la comunidad. Un equipo misionero. Primero, enviaría un equipo. Y en este equipo me imagino que enviaría un presbítero y un equipo de laicos. Para poder vivir la experiencia de la Iglesia, para poder celebrar la Eucaristía. Entonces, ¿por dónde empezarían? Empezarían con la fraternidad. Empezarían siendo fraternidad. Porque si no, pues, pues estás arreglado. O sea, en una sociedad donde no conocen a Jesucristo y donde no te conocen a ti y tú llegas por primera vez, pues si no vives la fraternidad, no vives la fraternidad de sentirte acompañado y vivir, compartir la vida y la fe, como decías antes de Acción Católica, pues oye, esto no funcionará. Y lo primero es esto. Y después vivir entre la gente y compartir la vida entre la gente. Y algunos empezarán a decir, ¿y estos que han venido de nuevos? Oye, ¿qué hacen? ¿Quiénes son? ¿No? Y entonces, a partir de la manera de vivir, a partir de la manera de relacionarnos, a partir de la manera de mirar la vida, pues muchos se harán preguntas, incluso te darán la ocasión de poder hacer el primer anuncio del Evangelio. Pero lo fundamental es la experiencia comunitaria. Y nuestra experiencia comunitaria, bueno, a mí me apasiona y me fascina la parroquia, y qué bien que el Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, dijera que bien, porque había muchas voces que decían que la parroquia había caducado. Y resulta que el Papa Francisco dice, la parroquia es una institución que no es caduca. Pues qué bien. Pero es así porque tiene una plasticidad, dice el Papa Francisco, que se puede adaptar. Y es evidente que la parroquia, claro, en Galicia cuando el término parroquia es también muy importante porque también es parte del distrito, ¿no? Bueno, no entiendo muy bien, pero bueno, pero me refiero a la parroquia católica, ¿no? A la parroquia. Pero fijaos que la parroquia de la cristiandad no es la misma que la parroquia de la época evangelizadora en una Babilonia. Y esto nos cuesta mucho hacer este cambio, ¿eh? Nos cuesta mucho a todos. Con lo cual, fijaos que a mí lo que me fascina de la parroquia, esta institución no caduca, es que la parroquia es un hogar confortable de puertas abiertas. A mí me encanta esta definición. Hogar confortable de puertas abiertas. Las dos cosas. Hogar confortable. El hogar confortable donde se descansa. Donde se descansa. En la parroquia se va a descansar. Es el lugar de descanso. ¿Y dónde descansan? ¿Dónde descansamos en la parroquia? En la liturgia. Es el primer lugar de descanso. Pues es así, ¿eh? Es así. En la liturgia, en la Eucaristía, en el Señor. Y después, evidentemente, en muchas otras experiencias. O sea, en la parroquia es donde alimento la fe. Es el hogar donde estoy en casa, donde puedo ser yo mismo. Y aquí a mí me parece una clave fundamental. Para una parroquia evangelizadora, ¿cómo puede ser mi parroquia más hogar? Donde me encuentro en casa, donde puedo descansar, donde no solo voy a hacer cosas. Es que viene uno nuevo a la parroquia y lo primero que le digo es que voy a hacer cosas. Te invito a hacer cosas, a hacer catequesis, a hacer acción social. Oye, lo primero que le ofrezco es una relación. Lo primero que le ofrezco es una relación, es una amistad, es una compañía. Y esto es lo primero, en una parroquia evangelizadora, lo primero que le ofrezco a uno que viene es la relación. Lo primero que le podemos ofrecer a un catecúmeno que hace todo el catecumenado y después inicia una experiencia de discipulado es una relación. Oye, ven y verás, y comparte con nosotros, y descansa con nosotros, y celebra con nosotros, y reza con nosotros, y comparte la vida con nosotros. Aquí hay un gran reto, porque fijaos que el juicio, lo que no puede entender un alejado de la iglesia, o que vive en el barrio, o que vive en el pueblo donde está la parroquia, es que los parroquianos pues jueguen el juego las sillas y que entre nosotros nos juzguemos. O sea, si hay crítica, si hay corrección en la comunidad, pues tiene que haberla en la comunidad y delante de todos. O sea, delante de todos. Oye, pues en comunidad. Pero no empezar O sea, esto es piedra de escándalo. Es evidente que en el mundo hay juicio.
En el mundo hay juicio, basta ver las telenoticias, ¿no? En el mundo hay juicio, pero no entiende, la gente del mundo no entiende que en la Iglesia nos compitamos entre nosotros. Y ya no te digo cuando en un pueblo hay 2 parroquias, o hay tal, o las parroquias vecinas de barrio. Esto, que es propio de una época donde todo el mundo era cristiano, estas competencias no se entienden. No se entienden, porque no parece la Iglesia Católica. Y esto yo creo que es algo que o lo solucionamos profundamente y pasa por la conversión no pastoral, sino personal, o esto es piedra de escándalo para la evangelización. Mira, la evangelización no es hacer alfas. No es empezar haciendo alfas, que está bien, cenas alfas y Emaús y Efetás y todo lo que queráis. Pero si no vivimos el mandamiento del amor, y claro, cuando yo lo digo con tanta vehemencia me podéis decir, ¿y tú, Toni, cómo fas? Pues lo hago pidiendo perdón. Porque soy consciente de mi fragilidad y soy consciente de que muchas veces juzgo y me tengo que confesar de esto. Es evidente que nosotros somos también del mundo y pues somos frágiles. Y esto es un milagro del Espíritu Santo, pero se lo tenemos que pedir. Le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a vivir la comunión y a vivir el amor entre nosotros, porque no hay nada más atractivo en el mundo, en un barrio y en un pueblo, que una comunidad que se ama y que se perdona, y unos curas que trabajan en equipo y se aman. Esto es un signo atractivo del reino. Por eso, si la primera clave evangelizadora era la vocación, la segunda es el amor. Es el amor. Y me diréis, esto es imposible. Para nosotros sí, pero para el Señor es posible. Y cuando un grupo se pone mirando al Señor y le ofrece su propia vida y se entrega su propia vida, pues el Señor posibilita esto. Y os lo digo por experiencia, porque yo también he vivido y vivo experiencias comunitarias muy diversas que dices, pero qué maravilla. Estoy viviendo con una comunidad de obispos y cada uno somos hijos de nuestra padre y nuestra madre y somos súper diferentes. Pero el milagro es que nos queremos. No solo que trabajamos en equipo, es que nos queremos. Y esto dices, esto es un milagro que hay que agradecer cada día. Porque, bueno, soportarme a mí, pues cuando me conocen tampoco no es tan fácil. Y soportar a los demás, pero nos queremos porque el Señor lo posibilita. Aquí me parece que hay algo donde todos tenemos que trabajar. Y después, fijaos, el tema del hogar y el tema de la puerta abierta. Claro, la puerta abierta es algo maravilloso de la parroquia, porque la parroquia es puerta abierta. O sea, la parroquia siempre es una puerta abierta para el que llega, para el que viene. Y a veces vienen a buscar, pues yo qué sé, que les paguen la luz, pero buscan también una compañía y una acogida. O sea, es puerta abierta. Si la iglesia, si la parroquia solo es hogar confortable, muchas veces se puede convertir en, oye, qué bien que estamos aquí nosotros, que nos queremos y tal, estamos en el grupito estufa. Si solo es puertas abiertas, es una estación de servicios. Tiene que combinar, por la gracia del Espíritu Santo, las 2 dimensiones. Hogar confortable donde descansamos y donde evidentemente también trabajamos, donde también hay ministerios. O sea, cuando he dicho hacemos cosas en la parroquia no significa que no tengamos que hacer, pero también es un lugar de descanso en el Señor. Y después es puerta abierta para que puedan entrar muchos y para nosotros salir a evangelizar, ¿no? A mí me parece que interesante lo de que somos fraternidad y somos comunidad, no solo equipo de trabajo, somos fraternidad, somos hermanos y no nos escogemos, somos hermanos, oye, los que te tocan. Y esto es el Señor que los pone al lado para que les puedas amar y para que les puedas perdonar, para que les puedas pedir perdón, para que puedas crecer en el amor. A mí me gusta mucho esto de pensar que toda vocación, nuestra vocación, cualquier vocación en la iglesia, laico, sacerdote, diácono, religioso, religiosa, monje, siempre tenemos que cumplir los 2 mandamientos del Señor. Cualquier vocación. Y los mandamientos del Señor son 2, ¿no? Bueno, no os los pregunto porque lo sabéis, pero bueno, el mandamiento del amor, el mandamiento nuevo, amaos los unos a los otros, como yo os he amado, este es el mandamiento del Señor. Y cualquier vocación pasa por el amor, por la vocación al amor,
por la vocación entre nosotros y para amar, porque al final evangelizar es amar. Es amar, es pedirle al Señor que te permita amar con los que te encuentras. Y el Señor muchas veces hará el milagro y incluso lo podrás sentir que ama a través tuyo. Ama a través tuyo. Y esto ya es una pasada, esto es una experiencia indescriptible, porque sientes la gracia. Bueno, ¿y el otro mandamiento cuál es? Los de Acción Católica, como no sepáis el segundo mandamiento del Señor, bueno, os suspendo. Vosotros me suspenderéis del libro que me regalasteis, pero os suspendo. ¿Cuál es el segundo mandamiento del Señor? El mandamiento que nos dice la ascensión. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. O sea, esto es un mandamiento del Señor, ¿eh? Esto es un mandamiento del Señor. Yo creo que tenemos que incluirlo en los exámenes de conciencia. Tú te examinas hoy he evangelizado, hoy he anunciado el Evangelio. Hoy he estado emitiendo y anunciando el Evangelio porque es cada día. Esto no es una tarea. Es que estoy en un equipo de Alfa, estoy en un equipo de Emmaus, No. Yo cada día estoy relacionándome con personas y tal. ¿Estoy anunciando el Evangelio? ¿O me anuncio a mí? ¿O anuncio mis manías o mis lágrimas? ¿O mis proyectos? O sea, es el mandamiento del Señor, ¿no? Y aquí yo creo que hay algo fundamental que tenemos que... Bueno, quería decir algo de las unidades de pastoral que estáis en marcha vosotros y en Barcelona también. Fíjate que de este a oeste pues estamos en la misma línea y nosotros pues también vivimos la persecución, pero bueno, es una maravilla porque esto quiere decir que vamos en serio. Pero bueno, si al caso ya lo dejo para el coloquio. Pero sí que me gustaría mucho decir algo sobre la vocación laical y sobre la vocación del sacerdote en la parroquia evangelizadora, ¿no? Y mira, a mí me parece que en el Congreso de Laicos se dijo algo, sobre todo en el inicio, en el primer día, en la introducción, que a mí me impresionó y me encantó, y no es nada nuevo, ¿eh? Pero cuando lo escuchas en aquel foro, pues a mí me llegó al corazón, ¿no? Y que es la vocación del laico precisamente al anuncio del Evangelio a la periferia. Bueno, esto que es la vocación de todo bautizado, evidentemente, pero especialmente es una vocación laical. Y decía una persona que en la introducción decía que la vocación del laico no es una vocación por defecto. Bueno, como no tengo vocación de cura, como no tengo vocación de religioso, como incluso no tengo vocación de casado, al matrimonio, bueno, pues al final me queda la vocación como laico. Bueno, pues mira, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues es lo que queda, ¿no? ¿Cómo que lo que queda? O sea, ¿tú crees que el Señor tiene una misión para ti y te llama a una vocación y te llama a la tuya, pero no hay categorías? La que queda. No. La vocación del laico al anuncio del Evangelio a la periferia es una vocación fundamental precisamente en este escenario de Babilonia. Entonces, es muy interesante ayudar a discernir y descubrir esta vocación. De la misma manera que ayudamos a discernir una vocación para el sacerdocio, pues también descubrir la vocación del laico al anuncio del Evangelio. Al anuncio del Evangelio en la periferia, en medio del mundo. Y esto a mí me parece que es algo... Evidentemente, el Concilio Vaticano II lo habló, lo desarrolló, lo estudió, lo profundizó y todo esto. Sí, pero yo no sé si nosotros lo tenemos tan profundizado concretamente. Porque resulta que, fijaos, en la pandemia, una enfermera que se llama Alba, que tuvimos un encuentro de personal sanitario que había estado en el frente de la pandemia, en la primera ola, pues personal sanitario católico. Y Alba, una enfermera, dijo algo que a mí me impresionó. Dice, llegaba a casa agotada, no podía con mis fuerzas, después de las jornadas de trabajo que teníamos. No tenía ni tiempo ni ánimo para rezar, pero me sentía sostenida por la Iglesia. Una laica en medio del mundo, en medio de un hospital, a través de su vida, con su profesión, vivía anunciando el Evangelio. Cómo tratas a los enfermos, cómo miras a los enfermos, con qué ternura cuidas a los enfermos. Deja que el Espíritu te inspire este modo
de acercarte a ellos. Pero Alba no le digamos, ahora ven a hacer catequesis, porque si quieres ser miembro de nuestra comunidad tienes que estar implicada. ¿Implicada en qué? Está implicadísima en el mundo, Alba. Entonces, ¿cómo le ayudamos a que se sienta parte del hogar? Claro. Cuando hablamos de quién forma parte de nuestras parroquias, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a los que hacen cosas, muchas veces, que están implicados. Pero, ¿y los que hacen en medio del mundo? Que a lo mejor la vida no les da para más. No les da para más, pero es que esta es su vocación. Por tanto, la vocación laical, evidentemente habrá llamados a los ministerios laicales. Fijaos, qué interesante el Papa Francisco, porque nos llama la atención que en estos momentos pues está diciendo los ministerios del lectorado y acolitado. El ministerio del lectorado y acolitado no solo para las mujeres, es para los laicos. Porque hasta ahora, aunque Pablo VI lo hubiera declarado como ministerios laicales, en el fondo eran órdenes menores todavía, porque la mayoría de diócesis eran para aquellos que tenían que ser diáconos o sacerdotes. ¿No? Lectores y acólitos. Ministerio laical, no clerical, laical, y ministerio catequista. O sea, en una iglesia evangelizadora, en medio de Babilonia, la iglesia es ministerial. Los laicos tienen ministerios, tienen servicios. Fundamental. Pero después, la gran vocación es en medio del mundo. Y esto es lo que tenemos que descubrir y a mí me parece impresionante. Claro, después, fijaos, ¿cómo descansamos en la parroquia? Y aquí viene la gran experiencia de los grupos de vida. O sea, los grupos de vida, bueno, no son el invento de Acción Católica, es que son el invento de la Iglesia, y que Acción Católica es el invento de la Iglesia, claro. Pero entonces, los grupos de vida que es donde compartimos la fe y la vida, donde escuchamos la palabra de Dios, donde vivimos la fraternidad, donde nos sentimos hermanos, donde compartimos la vida y donde nos amamos y nos perdonamos. Entonces, el laico que está trabajando en el mundo, que está anunciando el Evangelio en el mundo, necesita un grupo, una experiencia para descansar y la liturgia para descansar. Y en este grupo de vida, pues puede estar integrado por catequistas, por gente de acción social, de Cáritas, de lo que sea de la parroquia, el que lleva las cuentas de la parroquia, el que tal, pero también Alba, que está en el hospital. También tiene un sitio. Y para mí esto es interesantísimo y fundamental para una iglesia misionera, pues cómo descansas, cómo cuidas la fe, cómo vives la fraternidad, cómo vives en comunidad. Por tanto, fijaos, descubriendo nuestra vocación, respondiendo a los mandatos del Señor, a los mandamientos del Señor, del amor y del anuncio, en comunidad, en familia, en fraternidad. O sea, la fraternidad es como lo que os decía de Cabrera, te vas a morir a la intemperie. Pero es que nosotros estamos todos en Cabrera. O sea, todos estamos, aunque tengamos muchas iglesias, aunque tal, no, estamos en la periferia, estamos en Babilonia. En Mondoñedo, yo creo que también estáis en Babilonia. Con lo cual, pues, ¿qué es interesante? Pequeñas comunidades que se aman, sea de la edad que sea. Es que yo no tengo edad, que yo no tengo edad. Pero bueno, todavía el Señor no te ha llamado al paraíso. Hasta que el Señor te llame al paraíso, pues claro que tienes edad. Claro que tienes edad para anunciar el Evangelio y para cuidar a tus hermanos y para cuidar tu fe y para cuidar tu vocación y para pedir al Señor qué quieres de mí, aunque tengas 80 años o no te crees que el Señor te llama a los 80 años. Es que claro, es que pensamos que, no sé, la vocación es de los niños, de los jóvenes y de todas las edades. Por tanto, responder al Señor con pasión. Y es que en nuestra comunidad somos todos ancianos. Pues qué maravilla, pues tendréis mucha experiencia. Pues cuidaos o sea, ¿qué más atractivo para un joven que son los ancianos que aman y que son amables, que dan ganas de amar y de besar? Esta es la clave. Ahora, claro, si resulta que tenemos comunidades cactus, ¿quién se abraza a un cactus? Nadie, ni siquiera a la sombra se va a la sombra de un cactus. Y a veces tenemos comunidades, tenemos hermanos que les tenemos que decir, oye, quita un poco de espinas, porque ¿quién se acerca a ti? Nada de comunidades cactus, tienen que ser comunidades frondosas, árboles frondosos, donde se está bien a la sombra. Y esto no es cuestión de edad.
Y después, fijaos, y ya termino porque me quedan 5 minutos por el horario que me han dado, pues me gustaría decir una palabra sobre el sacerdote en esta iglesia, la vocación del sacerdote en esta iglesia evangelizadora y en esta iglesia de Babilonia. Pues el sacerdote, pues su vocación es especialmente una vocación a la comunión. Evidentemente, tiene toda la misión que le encarga la iglesia, pero sobre todo de comunión, en esta diversidad de carismas y en el discernimiento de los carismas. Es el que acompaña y es el que acompaña a la comunidad y es el acompañado, es un acompañante acompañado. Y esto también lo reivindico, es fundamental. ¿Quién acompaña al sacerdote? Pues también la misma comunidad. La misma comunidad. Esta mañana he estado en una parroquia de Barcelona confirmando el día de Pentecostés un grupo de chavales y de adultos, interesantísimo, y hay 2 sacerdotes. Y a mí me encanta esta parroquia, porque es curioso, porque estos sacerdotes son unos grandes acompañantes, pero después ves cómo la comunidad les acompaña a ellos. Cómo les acompaña a ellos, cómo se cuida de ellos. Y es esta la belleza de la iglesia. Por tanto, el sacerdote es el que acompaña. Ciertamente, es un ministerio y acompaña la comunión. Y tiene que, bueno, pues tiene que tener mucha cintura y mucha gracia, y pedir mucha gracia. Pero después es persona frágil, como todos, y necesita ser acompañado. Y necesita ser acompañado. Por eso es tan interesante. Mirad, las unidades de pastoral, las UPAs que llamáis, las unidades de pastoral, que habéis hecho un folleto maravilloso y precioso, que ya le di la enhorabuena a vuestro anterior obispo. Me encanta, muy didáctico. Las unidades de pastoral, lo más interesante es la comunión. Y lo más interesante es que los curas podamos trabajar en equipo y podamos vivir en fraternidad. Esta es la gran clave. Esta es la gran clave. La gran clave no es cómo nos repartimos el pastel ahora que somos menos curas y tal y cual. La gran clave es la comunión, es la fraternidad, es vivir comunidades que se aman y bueno, que comparten. Y esto, dicho así, parece tan sencillo y es complejo, ¿no? Yo digo, Señor, si tú no lo haces, esto no es posible. Pero es verdad que es sencillo y en el fondo es partir de la propia necesidad. Oye, que nadie de nosotros puede ser un llanero solitario. Que necesitamos la fraternidad. Y los curas necesitamos ser acompañados. Necesitamos el acompañamiento espiritual como los laicos. Necesitamos la comunidad como los laicos. Y necesitamos la amistad como los laicos. Necesitamos intimar como los laicos. Si no tienes un amigo, malamente estás, ¿no? Mírate, y ya termino, ¿no? Ya termino, pero en Mallorca hay una ciudad que es de un Manacor y hay una avenida que no sé cuál es el nombre de la avenida, si es de un personaje pobrecito, ¿no? Porque le llaman la avenida del colesterol. Ya entendéis por qué le llaman la avenida del colesterol, porque las personas van a caminar para regular el colesterol. Pues nadie va solo. Nadie va solo. A caminar para el colesterol van acompañados. Nadie va a ver el Barça o el Español o el Athletic o quien sea, no va solo. Nadie va a ver el fútbol solo. Tienes que gritar con los demás. Y resulta que con el Señor me entiendo solo. Esto no le entiende nadie. No le entiende nadie. La Iglesia Católica no es de solitarios. Si eres de la Iglesia Católica es fraternidad, es comunidad. Y esto precisamente es lo que nos propone Acción Católica General. Bueno, yo creo que ya hemos llegado a las 7 y es la hora que me han dicho que tengo que terminar. Lo otro que os quería decir, ya intentaré decirlo si me hacéis alguna pregunta. No sé ahora cómo seguir. Me imagino que vosotros diréis algo, ¿no? De si hay coloquios, si hay preguntas. Sí. A ver, no vamos a abrir, aunque no somos muchos, no vamos a abrir los micrófonos. Así que las preguntas que queramos hacer os invito a que las hagáis a través del chat. Bueno, antes de nada,
darle las gracias a don Antonio, porque yo creo que ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado. Creo que nos ha dado pistas, bueno, pues sencillas, es verdad que a la vez que dificultosas muchas veces a la hora de llevar a la práctica, ¿no? Somos conscientes, pero yo creo que muy claras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora podemos entrar a través de las preguntas, bueno, pues seguir profundizando en algún tema que queramos, ¿no? Bueno, un poco para romper el hielo, ¿no? ¿Cómo podríamos fomentar que las comunidades pues vivan desde ese único mandamiento, ¿no? El único mandamiento del que nos hablaba? ¿Cómo podemos hacer que nuestras comunidades, que yo creo que están muchas veces, pues un poco lo que comentaba de que estamos más pendientes de la silla que ocupamos que de otra cosa? Pues ¿cómo podríamos hacer para que el único mandamiento fuese aquello que moviese toda la comunidad? Me parece una pregunta muy interesante. La respuesta es más difícil. Pero porque cuando las preguntas son cómo, aquí ya puedes, yo me echo a temblar, porque en el fondo siempre cuando preguntamos cómo, preguntamos recetas, y recetas no hay. Por tanto, no voy a dar recetas, pero me parece la pregunta muy interesante. En el fondo, la clave, para mí hay dos claves muy importantes. La primera es mirar al Señor. Es mirar al Señor. O sea, es buscar al Señor en nuestra vida y como comunidad. O sea, vivir el mandamiento del amor, este mandato, este mandamiento, no lo hace desde la exigencia, Señor. Desde la exigencia como yo qué sé, pues el ayuntamiento nos exige que pagamos la contribución. Pues bueno, vamos a pagar la contribución o lo que sea, ¿no? Pero el Señor no es esta exigencia, es una exigencia desde el amor. O sea, desde lo mucho que Él nos ama, desde el amor infinito que Él nos tiene. Con lo cual, lo más interesante para poder descubrir y para poder vivir el mandamiento del amor, lo más interesante es mirar cómo el Señor te ama, cómo el Señor me ama, cómo el Señor nos ama. O sea, es mirar cómo el Señor ama. Es la escuela del amor. Y esto pasa por la oración y pasa por la escucha de la palabra de Dios. Y pasa por la Eucaristía. Y pasa por pedir el Espíritu Santo. Es pedir, o sea, es todos estos medios que la Iglesia ya nos da para alcanzar esta gracia, para vivir en esta gracia. Y la otra cosa que a mí me parece fundamental, el Señor, ¿por qué nos da este mandato? Porque sabe que somos necesitados de amor. O sea, lo de las sillas, y es lo que os decía, muchas veces alguien piensa que no es amado si no tiene una silla y que no es reconocido. Y esta es nuestra pobreza. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros somos necesitados de afecto. Necesitados de afecto. O sea, el corazón de la persona tiene un gran deseo en el corazón. Y el gran deseo es ser amados infinitamente. Y por eso la vida vamos mendigando amor. Incluso los cactus. Los cactus muchas veces han puesto espinas por las heridas. Y las heridas muchas veces son de amor, porque habías puesto una confianza y te han traicionado. Pero el Señor sabe que si no te abres al amor, no serás feliz. Con lo cual, vivir el mandamiento del amor es también tomar conciencia de nuestra propia necesidad. Los que nos sentamos a la mesa de la Eucaristía somos necesitados. Somos necesitados de Dios. De Dios. No. Nuestra vida no vivimos en una abundancia. Es que yo lo tengo todo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es que a mí me falta todo. Y me falta el amor. Y quiero descubrir y quiero sentir el amor del Señor. Y cuando te abres desde esta necesidad y te abres a los demás, descubres que el Señor te pone personas al lado que te las pone para Él amarte. Para Él amarte. Y esto es una maravilla. Pero esto pasa por mirar al Señor
vivir del Evangelio, y esto pasa por rezarlo y por pedírselo, y por pedirse perdón, y pasa por descubrir esta necesidad profunda que tenemos todas las personas. Seguimos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hay dos palabras que últimamente el Papa Francisco nos recuerda, que son corresponsabilidad y sinodalidad. A mí me gustaría ¿qué nos podría decir sobre estas palabras y qué medios podríamos utilizar o qué medios deberíamos de cuidar para obtener un laicado maduro y corresponsable que sea capaz de revitalizar pues, nuestras comunidades parroquiales? Pregunta fácil, todas son fáciles. A mí me parece que un poquito la propuesta de Acción Católica va hacia hacia aquí, ¿no? O sea, este laicado adulto, corresponsable para revitalizar la parroquia, pues el laicado adulto no es el laicado perfecto. O sea, el cristiano adulto, el discípulo adulto, no es el discípulo perfecto. Es el discípulo que ha descubierto el secreto de su vida, que está en el Señor. Entonces, todo lo que hagamos para descubrir esto tan grande que es el Señor, que nos ama, y claro, ¿esto por dónde pasa? Pasa por la experiencia profunda de oración. O sea, por la experiencia profunda de oración, por cultivar la oración, que no puede ser la misma que cuando era niño, pero que es muy simple rezar. El otro día, hablando con un sacerdote, me decía, me doy cuenta en la catequesis con los padres, que los padres de hoy no saben rezar, porque no podemos decirles, enseñad a vuestros hijos como vuestros padres os enseñaron. Es que los padres de hoy, los padres de los niños de catequesis, muchos ya no han sido educados a rezar. Con lo cual, bueno, pues, educar la oración, ¿no? Y después, evidentemente una formación, un descubrimiento de la palabra de Dios. La Biblia, que no es para expertos solo, para biblistas, pero la Biblia la tenemos que descubrir y tenemos que leerla. Y tiene que ser nuestra lectura habitual de oración. El Evangelio del domingo o ir leyendo poco a poco el Evangelio y descubrir. Y por eso también hay experiencias de lectio divina y de descubrir la palabra de Dios. Pero esto es lo que nos da una adultez. Es descubrir el Señor desde la palabra de Dios. A mí esto me parece fundamental, ¿no? Y después, en el fondo, el cristiano adulto es el que cuida su vida. O sea, cuida su vida humana. O sea, tener lo que decía San Pablo VI, ¿no? Expertos en humanidad. Expertos en humanidad. Expertos en humanidad no significa perfecto, significa que sabemos nuestras debilidades. Eso es ser experto en humanidad. Y saber por qué me está pasando esto. Esto es la diferencia del adulto y del adolescente o del niño. El adulto se empieza a conocer. Se empieza a conocer. Y por eso se sabe necesitado. Y por eso se sabe necesitado de un amor mucho más grande. Y se sabe necesitado de los hermanos. Este es el adulto en la fe. Y se sabe necesitado de los sacramentos. Y se sabe necesitado de la vida de fe. Para vivir feliz y para vivir ya, en cierta manera, aquí, una parcela de paraíso. Y evidentemente una formación, la formación laical también es una formación que puede ser también una formación a nivel espiritual, a nivel de formación también teológica, ¿no? Pero no son cursos, ¿eh? Es que esto tiene que llegar a mi vida. Esto tiene que tocar mi vida. No es saber muchas cosas de cristología. Es que la cristología me transforme la vida. Y por eso se necesita un acompañamiento personalizado. A mí esto me parece una clave fundamental también para el cristiano adulto laico y sacerdote, ¿eh? Todos. Necesitamos acompañamiento personalizado. O sea, necesitamos compartir también la fe, también a este nivel personalizado, con alguien que me pueda
orientar, que me pueda ayudar y que me pueda indicar siempre el Señor. Esto lo necesitamos. Sin desviarnos mucho del tema, preguntan y plantean, ¿y cómo hacer todo esto, ¿no? ¿Cómo hacer que el laico descubra esta vocación de laico adulto, esta vocación de anunciar el evangelio en la periferia, cuando muchas veces pues nuestros laicos solo se acercan a las celebraciones y casi no, se van casi antes de que el sacerdote pues, llega a la sacristía, ¿no? Ya están fuera, ¿no? ¿Cómo poder acercarnos a esos laicos de celebración que a veces pues les cuesta, bueno, pues que nos acerquemos, que les propongamos lo mínimo, ¿no? ¿Cómo poder hacer que ellos, bueno, pues sembrar esa semilla de inquietud y de cómo poder acercarnos a ellos? Como lo hacía Jesús, con ternura y con cariño, con amor. Es la única clave. Es la única clave. No hay... Es el cariño, es el amor. O sea, bueno, es como la pastoral con jóvenes. ¿Cómo te puedes acercar a los jóvenes? Mirándoles con ternura y invocando al Espíritu Santo para que se puedan sentir mirados, no por tu mirada, sino por la mirada de Dios. Y esto nos sorprende a todos. Pero es la clave a cualquier persona, al alejado y al cercano. Es esta mirada de ternura y de amor que tenía Jesucristo, es lo que hacía que la persona se sintiera atraída profundamente por él. Porque es lo que os decía, es lo que más necesitamos. Incluso la persona más gruñona. Y la persona que dice, las misas de este sacerdote son muy largas y me tengo que marchar. No, estas misas que no descansan a nadie. Estas misas rápidas. Esto que se ha puesto de moda en la Iglesia Católica durante hace muchos años, ¿no? No. Incluso, pues, claro, esta mirada, que esto a mí me cuesta mucho, ¿eh? O sea, esto es una mirada del Señor, pero tenemos que pedirla. Yo deseo mirar como el Señor mira. Porque es la clave para mí, para sentirme libre también. Porque muchas veces, ante algunas cosas, mi mirada es un torpedo. Y a veces salto también, porque soy primario, ¿no? Pero es esta la mirada del evangelizador. Es la mirada que ama y que a veces incluso, cuando digo que mira con amor, no significa que lo aplauda todo, que diga todo bien, todo vale. No. A veces es decirle, oye, ¿pero a ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? Pero cómo se lo digas y cómo le mires, ¿a ti qué te pasa? Que siempre estás triste. ¿A ti qué te pasa? Que siempre huyes. Pero para esto se necesita mucha audacia, ¿eh? Y se necesita el Espíritu Santo. Pero esta es la audacia del evangelizador, que sale al encuentro. Salir al encuentro no significa simplemente decirle en la periferia al hermano de la periferia o al hermano de la comunidad. No solo decirle, Cristo ha muerto y ha resucitado por ti, el querigma. Claro que sí. Pero se lo dices diciéndole, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que te veo triste. Y la primera ocasión que te dirá, ¿y a ti qué te importa? Y te cerrará la puerta. Pero, ¿y no era esto lo de los apóstoles? ¿No les pasaba esto? O sea, ¿a ti qué te importa? Comunidades enteras que se cerraban al amor de Dios. Pero puede ser que alguien en algún momento te diga, ostras, gracias por mirarme así, gracias por importarme, por importarte, porque te importo, ¿no? Y esto será una ocasión para decirle, esto no es mío, es que tienes que descubrir un afecto mucho más grande. Yo creo que esta es la clave. Pero esto es fuego lento, ¿eh? Esto es fuego lento. Esto no son inmediateces. Nosotros vivimos esta cultura de la inmediatez y de los tweets, de los 40 caracteres, que 40 o 30, no sé cuántos caracteres, da igual. Pero la vida no es así. La vida no es así, no son tweets.
y no es marketing, y no es rapidez. No, 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 no. La evangelización pide una mirada atenta y una escucha atenta. Y no solo cuando te piden, a veces es interesarte, evidentemente sin proselitismo, con delicadeza. ¿Y esto cómo se aprende? En la escuela de Jesús. Es que es muy difícil, porque nosotros lo fácil es hacer proselitismo, lo fácil es juzgar, lo fácil es dar recetas, lo fácil es decirle lo que tú tienes que hacer y tal. Lo difícil es entrar en el barro con el otro y decirle, pero si yo estoy igual. Pero esto, ¿cómo llegamos aquí? En la escuela de los discípulos. O sea, yo os lo digo, pero bueno, si me conocierais diríais, Tony, ¿cuánto te falta? Es evidente. Por eso el Señor me ha llevado a Barcelona, para convertirme más. Para que aprenda. Es evidente. Es evidente. Pero, bueno, no sé. A mí me parece que va por aquí la cosa. Retomando un poco el tema del acompañamiento, ¿no? ¿Qué nos falta en esta iglesia nuestra para lograr ese acompañamiento serio de sacerdotes, de laicos? Faltan acompañantes. Cada vez tanto los sacerdotes como los laicos acompañan menos. Vivimos, digamos, nuestra fe en solitario, aunque celebremos Eucaristías, celebremos sacramentos, los laicos participemos de la comunidad, pero no nos acompañamos, no. ¿Qué nos falta? ¿Qué habría que deberíamos de potenciar, revisar? Bueno, las preguntas son de AUPA, son de AUPA. Pero, bueno, las unidades de pastoral, yo creo que también lo que puede facilitar es también generar ilusión, sobre todo cuando estamos hablando de comunidades muy pequeñas y de comunidades donde parece que todo está agotado. Entonces es muy interesante el unir esfuerzos, el unir vida, ¿no? Yo tuve la suerte y la gracia de poder acompañar una unidad de pastoral en Mallorca los últimos años que estuve allá, los 3 últimos años. Y había una experiencia, bueno, y el primer año ya por necesidad, pues dijimos, vamos a hacer una única vigilia pascual, 8 parroquias de pueblo, o sea que no era la ciudad, con lo cual la gente tenía que desplazarse, ¿no? Y bueno, el primer año en un consejo parroquial, algunos tampoco no me llamaron guapo, ¿eh? Dices, wow, ¿qué pasará aquí? Pero en el fondo es cuidar la fe, No tiene sentido una vigilia pascual de un banco de personas. Necesitamos compartir y generar ilusión. Y esto pasa por la experiencia católica. La experiencia católica nunca se agota en una pequeña comunidad. Siempre es la cercanía y la referencia más grande, que es la unidad de pastoral o es la diócesis. Y después ofrecer la cercanía del acompañamiento, ¿no? Pero yo tampoco no sé cómo se hace, en el sentido de que no sé cómo se hace, pero mi experiencia es que cuando tienes la puerta abierta de tu casa, como sacerdote y después como comunidad, cuando tienes abierta la puerta de tu casa, pues enseguida vienen personas que necesitan ser acompañadas y que no te lo pedirán, de entrada no te pedirán, ¿me puede acompañar? Un laico adulto sí que te lo pedirá, pero habrá personas que simplemente necesitarán ser escuchadas. Y esto lo necesitamos todos. Por eso yo digo que el tema del acompañamiento es como el mandamiento del amor, responde a una necesidad. Eso es lo más interesante del Señor, de Jesús, es que responde a una necesidad. Las ideologías no responden a necesidades, responden a ideas y proyectos. Pero la propuesta del Señor responde a una necesidad. Por tanto, tú ponte a la escucha y ponte a disposición y
Me parece a mí. Y después necesitamos, o sea, tenemos que querer ser acompañados, que esto nos cuesta, ¿no? Nos cuesta porque en el fondo nuestro corazón normalmente, nuestro corazón tiene una puerta de un blindaje espectacular, ¿no? Claro, y entonces muchas veces no nos dejamos acompañar porque pensamos que nuestra vida no interesa, o pensamos que lo que nos pasa por dentro solo me pasa a mí, o tenemos heridas y esto nos blinda y nos cuesta abrir el corazón a alguien. Esto nos cuesta a todos, ¿eh? Nos cuesta a todos. Pero bueno, es que si no abres el corazón a alguien, no significa abrir el corazón a la plaza pública, ¿eh? No. Y abrir el corazón a toda la comunidad. No. Es abrir el corazón a alguien que te pueda, en quien puedas confiar y que te dé seguridad. Y esto a mí me parece fundamental. Yo siempre digo que hay tres tipos de relaciones. Las relaciones de hall, de recibidor, las relaciones de sala de estar y las relaciones de cocina. Y estas tres relaciones son fundamentales en la vida. La relación de hall es, si tú tienes la puerta abierta de tu casa, muchas personas pasan por tu vida. Muchas personas, y te dejan todas algo. Y tú pasas por el hall de muchas personas y también dejas algo. Y la memoria no te cabe, en la memoria no te caben. En el cielo será encontrarnos con tantas personas que han pasado por nuestro hall y diremos, ostras, es que nos amamos. Y fue a lo mejor aquella tarde o aquel campamento de verano. Después están las relaciones de sala de estar, donde te encuentras la gente que te encuentras. Las relaciones de sala de estar está la comunidad, está el grupo de vida y está el obispo. Está el obispo que no le escoges y está el párroco que no escoges y el párroco tiene su comunidad que tampoco no le escoge y en la comunidad tienes aquellas personas que dices, ostras, qué fatiga. Pues sí, está en la sala de estar, está en la sala de estar y en la sala de estar no escoges y está tu familia en la sala de estar, porque en la sala de estar es donde aprendes a amar y donde aprendes a perdonar. El hall es más fugaz, pero en la sala de estar, que de tanto en tanto te cambia, están tus compañeros de trabajo y en la sala de estar es donde aprendes a amar de verdad, porque amas a los que te tienes al lado y no amas platónicamente, amas a los que tienes al lado. Y la cocina es el espacio íntimo y en la cocina solo puede entrar quien tú quieres que entre. Y es así, en la cocina es el espacio íntimo, en la sala de estar te encuentras quien te encuentras, pero en la cocina solo dejas entrar a quien quieres que entre. Y es así. A mí me gustaría entrar en algunas cocinas y no me dejan. Y en mi cocina a algunos les encantaría entrar y no les dejo, porque es el espacio íntimo. Y en la cocina caben pocas personas, pero alguien tiene que conocer a Tony. Porque si en la cocina, en algún momento de tu vida, no tienes a nadie, y esto es el acompañamiento, si en la cocina de tu vida no tienes a nadie, esto es soledad. Esto es soledad auténtica. Y hay personas que tienen una sala de estar muy poblada, y hacen muchas cosas, tienen un hall fantástico y en la cocina hay temporadas que están solas. Esto es soledad. Soledad de cocina. Pero claro, ¿por qué muchas veces estamos solos en cocina y cerramos las puertas? Porque nos han herido, porque las heridas hondas del corazón son heridas de cocina, no son heridas de sala de estar, ni son heridas de hall, son heridas de cocina. Y cuando te han herido en la cocina, mamma mía, la puerta se cierra. Pero necesitamos volver a abrir, porque si no nos morimos de soledad. Bueno, ya quedan pocas preguntas. Siguiendo con alguna pista. Ponen por el chat, Babilonia es aquí y ahora, quizás ni lo intuimos. Vivimos creyendo y pensando en una iglesia en cristiandad que ya no existe. Entre las múltiples ofertas debemos presentar, pues la nuestra, ¿no? La nuestra de iglesia. ¿Nos falta audacia misionera? Sí. Nos falta fe. Nos falta fe. Nos falta creernos que esta propuesta es la mejor para mí. No significa que la imponga, pero me falta creerme que esta es la propuesta más interesante.
Y después nos falta creer otra cosa, ¿no? Y es el pecado de omisión. O sea, si yo no propongo la fe que he descubierto, si yo he descubierto al Señor como el amor de mi vida y que me cambia y me transforma la vida, si no lo anuncio, si no lo comparto, es que si no lo comparto con las personas que tengo al lado, a ver, y sin proselitismo, con delicadeza, pero si no deseo compartirlo, primero o me falta fe o después estoy omitiendo algo fundamental, porque me pueden decir, ostras, Tony, esto no me lo dijiste nunca. O sea, muchas veces nos pasa, y yo creo que también esto es un fenómeno muy laical, ¿no? Porque al cura se le reconoce muchas veces, pero al laico que está trabajando en una oficina, en una fábrica, en un colegio, donde sea, y es laico de misa, a veces de misa diaria o de misa dominical y de oración y tal, pero a veces con los compañeros, a veces lo saben, pero a veces ni lo saben, ni lo saben. Y a veces no me atrevo a decirlo, no fuera cosa que se espanten. Esto es un fenómeno muy de hoy, ¿no? Para que no se asusten. Y al final vivimos la fe en un gueto. No, que se asusten. No. Fijaos que muchas veces lo que intentamos para estar bien con todo el mundo, vamos a pulir las cosas. Vamos a pulir las cosas, vamos a encontrar la tierra de nadie, que es la tierra común a todos, y pues estoy en un equipo, y bueno, y lo que propongo es educación en valores. Esto es una cursilería. Perdón por la educación en valores, pero no es educación en valores, en los valores del Evangelio. ¿Qué valores del Evangelio? Es Jesucristo vivo que tenemos que anunciar. Y nos falta esto. Mirad, en Barcelona hemos iniciado después de la pandemia un proyecto de acompañamiento en el duelo. Y resulta que hay una fundación de inspiración cristiana, que con la inspiración cristiana y el humanismo cristiano, que es impresionante, muchas veces lo vendemos todo. Con el humanismo cristiano y la inspiración cristiana, ya está, son los valores. Pues resulta que en un momento dado, pues intentamos hacer un convenio, porque ya que estáis como fundación, pues arzobispado y fundación, pues hacemos un convenio para ayudarnos mutuamente. Pero viendo el jaleo mental, les dije, a ver, para nosotros, fundamental anunciar a Jesucristo. O sea, si una persona tiene un duelo y vive un duelo, evidentemente no le diremos el primer día, Cristo ha muerto y ha resucitado por ti, y tu padre o tal está en el paraíso, da gracias a Dios. Hombre, no. Evidentemente. Necesitamos personas competentes humanamente y con una formación para el duelo, ciertamente. Pero nosotros queremos anunciar, porque estamos convencidos que quien puede sacarte del duelo es Jesucristo resucitado. Y ya está. Pero si uno quiere otro acompañamiento, irá a otra terapia, irá a los sanatorios de Mémora que ofrecen esto. Pero es así. Entonces, segunda condición les dije, los voluntarios que nosotros vamos a seleccionar para este proceso, para este proyecto, los vamos a seleccionar católicos. Católicos. Y les dije, católico significa de misa, de misa, para especificar. Bueno, pues fue casi como una imposición episcopal clerical. Y tuve que matizarlo. No, perdonen. No, porque el que no es católico y es simpatizante con el humanismo cristiano y tal y cual, pero no vive la fe, nunca piensa que Jesucristo sea la solución. Y este es nuestro drama, que muchas veces pensamos que todo es lo mismo. No. Nosotros estamos llamados a anunciar a Jesucristo porque estamos convencidos de que es el que salva, sin proselitismo, con mucha delicadeza, sin imponer nada. Pero oye, pero desde nuestra identidad. Desde nuestra identidad sin escondernos. Nos falta audacia y nos falta fe. La vergüenza, la fe vergonzante, es un síntoma de falta de fe. Cuando uno está enamorado, no se avergüenza de decirlo. Se le nota en la cara, se le nota en la mirada, se le nota en el andar. Y ya está. Y no calcula. Nosotros estamos calculando. ¿Cuándo será oportuno? El enamorado no calcula.
para enunciar, para decir, no dice, ahora no sé, y lo explica de una manera, es que para mí ha sido fundamental encontrar a esta persona. No, 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 dice, estoy enamorado de esta chica, de este chico y me encanta, y ya está. Y es así. Y a los cristianos nos falta enamoramiento. ¿Y esto es falta? Falta de ser. Y ya por último, para acabar. A ver, que ahora va en la línea de preguntas fáciles. ¿Qué pasos en firme creativos hay que poner en marcha para trabajar la unión dentro de la propia Iglesia entre obispos, sacerdotes, laicos, religiosos? ¿Qué deberíamos hacer para realmente quitar todas esas sillas para podernos sentar todos en esa hierba que hablaba usted antes? Sí, sí. La sinodalidad en cierta manera y... Sí, sí. Bueno, el paso en firme es evidentemente invocar el Espíritu Santo, ¿eh? Esto es fundamental y no es una coletilla piadosa, es que es fundamental, es fundamental, es fundamental. Si no empezamos por aquí, tal. Pero a mí me parece que, a mí me da la impresión que lo fundamental es la comunicación. Es la comunicación sincera. Es la comunicación sincera. Es aprender a comunicarnos. Aprender a comunicarnos bien. Y aprender a escucharnos bien. Y aprender a decir las cosas tal y como nos sugiere el Señor, pero sabiendo que yo no tengo la verdad absoluta. Por eso lo aporto. Nuestros consejos pastorales, comunicar bien. Comunicar bien. Un consejo pastoral. En un consejo pastoral, una experiencia, propuse una cosa que a mí me parecía importante, me parecía sugerente y me parecía interesante. Bueno, lo habíamos hablado el equipo de sacerdotes, lo propongo en el consejo pastoral. Hubo pros y contras. Se habló con mucha... Bueno, yo creo que se habló con bastante sinceridad y tal. Al final valoramos que era interesante pues dar este paso, pero sabiendo que también nos la jugábamos y sabiendo que había contras y había pros. Vale. Al final dijimos, adelante. A mí me encantó, pero escuchar el parecer de todos. Pero la mayoría se inclinaba para decir, adelante. Pues entonces yo tomé la decisión de decir, adelante. Al día siguiente, una persona del Consejo Pastoral me viene y me dice, es que yo creo que es muy delicado el paso que dimos y tal y cual, y me empezó a contarte una historia. Y dije, oye, ¿tú estabas ayer? Sí. ¿Por qué no lo dijiste? No, es que yo no quiero... Si no quieres influir, no me lo digas ni ahora. Si no quieres influir, no me lo digas ni ahora. Pero evidentemente esto está muy mal. El foro de diálogo era ayer en el Consejo Parroquial. No me vengas a hablar ahora de que la gente no fue sincera. Porque esto está muy mal. Ayer lo tenías que decir. Y es así. Por eso digo que muchas veces no nos comunicamos. No nos comunicamos con el obispo. No le comunicamos muchas veces lo que pasa. Él ya sabrá. Él ya sabrá. Él ya sabe. Bueno, presupones que sabe y es el último que se entera. O sea, nuestros foros de diálogo sinodales tienen que ser sinceros, pero sin pretender que se haga lo que yo quiero. Pero sí que hay que aportarlo todo. Y evidentemente nuestros foros, es verdad, nuestros foros parroquiales, nuestros foros diocesanos, pues al final la última palabra la tiene quien escucha, la tiene quien preside. Pero después de escuchar, yo creo que esto es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Pero es esfuerzo de decir las cosas y decirlas bien, pero decirlas y no enviarlas a decir. Mira, los chismorreos parroquiales esto es una mina. Esto mina la evangelización. Por tanto, un paso firme es decir, mirad, vamos a hablar en serio, pero es que yo de chismorreo no quiero saber nada. No quiero saber nada de redes sociales, el cardenal Omeya
nos tiene prohibido hacer caso a cualquier anónimo y a cualquier chismorreo, porque esto no es adulto. El adulto va de frente y dice las cosas, me parece a mí y tal, con toda la delicadeza del mundo, pero con claridad. A mí me parece que el comunicar y el comunicar bien, el comunicar con dulzura, el comunicar con delicadeza, porque el otro me importa y me importa su punto de vista. Y me importa el punto de vista del laico y el punto de vista del religioso. Me importa porque me importa él como persona, pero me importa escuchar cuál es tu parecer. Me importa escuchar. Claro, si resulta que porque me va a decir lo que no me interesa escuchar, ya no le escucho, pues mal vamos, mal vamos. No es sinodalidad esto, no es sinodalidad. Pero bueno, fijaos que esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil porque supone despojarte. Claro, supone te atreves a que te digan, pero ¿y tú qué te crees? Claro, claro que te pueden decir, ¿y tú qué te crees? Porque yo soy frágil, pero todos somos frágiles, ¿no? Pero yo creo que la confianza se gana pues dialogando a fondo, ¿no? Y es verdad que esto nos cuesta, ¿no? Pero es un signo de no adultez. Es un signo de no adultez. Un signo de que nuestra comunidad no es adulta es cuando no se habla por delante. Un signo de que un presbiterio no es adulto es cuando se habla por detrás. Es un signo de no adultez. El adulto va por delante. El adolescente muchas veces hace la serpiente porque no está seguro. Porque muchas veces le falta la seguridad en el mismo, ¿no? Y por eso no va por delante y tal. Y a veces, bueno, mete la pata porque todavía no tiene habilidades, es normal, está aprendiendo. Pero fijaos que muchas veces el adolescente soy yo. Yo tengo de adolescente y eso lo tengo que curar o tengo que crecer y tengo que madurar. Tengo que madurar. Todos estamos en este barco y no pasa nada. O sea, lo que estoy diciendo es como lo que os decía de la cocina. Si alguien me escucha y dice, ostras, es que yo en la cocina no tengo a nadie, no te alarmes, ¿eh? No te alarmes. No es un pecado y no es grave. Lo que pasa es que tienes que poner remedio. Es como uno que dice, ostras, es que lo que digo el obispo Tony, pues yo tengo mucho de adolescente. Pues bueno, ¿y qué te crees? ¿Y qué te crees? Y claro, y que la adolescencia la arrastramos todo el tiempo. Lo que pasa es que los adultos hemos aprendido a disimular y hemos aprendido a dialogar de esta manera. No metemos tanto la pata, pero muchas cosas tenemos todavía resquicios de adolescencia. Y esto no es para alarmarse, pero sí para poner remedio, para crecer, porque estamos llamados a crecer. Cuando uno dice, a mí me gustaría volver a tener 15 años, pues a mí no, que va a 15 años ni 25, que para esto cumplimos años y caminamos hacia el paraíso, pero para esto crecemos y maduramos. Porque a mí me pasa una cosa, no sé si os pasa a vosotros, pero con 49 años recién cumplidos, pues yo me descubro que soy capaz de amar más. Soy frágil y soy un pecador en muchas cosas y bueno, y si os contara, pero no es el caso. Pero también descubro que amo más, que he aprendido a amar más. Y esto es muy interesante. Esto es donde el Señor, y esto a los 15 años no amaba así, ¿no? Ni a los 25. Por eso, pero uno no se tiene que alarmar, tiene que decir, pues quiero crecer, quiero aprender del otro, y por eso necesito acompañamiento, y por eso necesito la comunidad. Que es apasionante. Esto de ser cristiano es apasionante porque es vivir en serio y vivir apasionadamente y vivir la vida. Y cuando el Señor nos reciba y nos abrace, nos dirá, bueno, pues sí, lo reconocías y le diremos, ¿cuándo, Señor? Pero ojalá el Señor nos pueda decir, ostras, pero has vivido en serio tú, ¿eh? Tú te la has tomado en serio la vida. Y esto será una pasada, ¿no? Será una pasada. Y será así. Bueno, sé que queda alguna pregunta por contestar, pero bueno, ya nos hemos pasado, pero yo creo que es muy interesante lo que nos estaba contando don Antoni. Yo creo que es bueno, pues una inyección de ánimo, una inyección de esperanza, porque es cierto, yo creo que al final muchas veces nos regodeamos en donde estamos, pero no somos capaces de ver un poco más allá, de
no importa dónde estés, ¿no? Lo importante es qué vamos a hacer y cómo salir de donde estamos, cómo seguir haciendo camino, ¿no? Agradecer las palabras, las pistas que nos ha dado. Bueno, yo creo que ha sido un momento enriquecedor y que, bueno, pues hemos aprendido un poco más, ¿no? Hemos aprendido un poco más. No queríamos, bueno, pues terminar este encuentro, esta parte yo creo de diálogo, de formación es importante, pero al final, don Antoni nos lo decía, todo está en manos de Dios y en manos del Espíritu y tenemos que dejarnos guiar por ellos y que ellos hagan y moldeen nuestra vida. Entonces, este momento queremos terminarlo pues rezando juntos, pidiéndole al Espíritu que nos ilumine, que nos guíe y que nos dé las fuerzas para, sobre todo, llevar adelante la misión que tenemos y que nos dé fuerzas para seguir amando y amar más al Señor. Seguimos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos somos espirituales, pero en cristiano ser espiritual es dejar que el Espíritu de Dios tenga espacio para moverse, para resonar, para suscitar inquietudes. No se trata de que el Espíritu nos invada, es más bien una convivencia que potencia lo mejor de cada uno, que hace que nuestra soledad, de la que hablábamos, sea sonora y mantiene nuestros sentidos más alerta. El Espíritu resuena en la oración, resuena en la actividad, al ver un telediario, resuena cuando paseamos o miramos un cuadro, resuena en la historia, en nuestra historia, en este presente que nos cuesta vivir. Pero bajo ese impulso del Espíritu madura en cada uno de nosotros la compasión, la justicia, la verdad. Ese Espíritu que no se nos impone, que si no lo dejamos hablar se calla y espera, paciente. Dejemos que el Espíritu hable en nosotros de Dios y a Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse.
Oramos juntos desde esta oración que uno hará en nombre de todos. Salgamos a vivir a la aventura, a encontrarnos con todos los que caminan, a gozar de la naturaleza, a disfrutar en compañía. Salgamos a vivir. Liberémonos de tantas ataduras y cenizas que nos anclan a la tierra y breguemos por el mar de Galilea, dejándonos llevar por el viento. Salgamos a vivir, a llenar la vida de risas y abrazos, de juegos, sueños y cantos, de proyectos compartidos y de los milagros que todos necesitamos. Salgamos a vivir, respiremos hondo, bien hondo, esponjemos nuestro corazón, despleguemos las alas sin miedo, alcemos el vuelo y volemos alto. Salgamos a vivir, aunque la lucha sea dura y el camino estrecho y largo, aunque nos rodeen la duda y el fracaso y la muerte nos aceche a cada paso. Salgamos a vivir, es la hora de afrontar la vida, de tallar la piedra y modelar el barro, de cuidar las flores y saborear los frutos y dejarse ceñir la cintura. Salgamos a vivir, llevando en nuestras entrañas la promesa que un día nos hicieron de los cielos nuevos y la tierra nueva, y sembrémosla a nuestro paso. Salgamos a vivir, a empujar la vida hasta lo eterno, a procurar que nada acabe en el olvido, a vivir como hermanos e hijos, porque tú estás siempre en medio. Salgamos a vivir y amar, a encontrarnos contigo. Que tu espíritu nos mueva, que tu espíritu nos mueva, nos impulse y nos inquiete. Que a nosotros nuestros ojos se dirijan y te busquen y allí el corazón te encuentre. Hoy se cumple la escritura, hoy se cumple la escritura, hoy derramas desmesura, hoy mañana cada día, hoy mañana cada día, ungidos por tu ternura. Haznos paz en las tormentas, haznos apoyo en las dudas, haznos pan de quien no tenga, haznos pan de quien no tenga, haznos cauce de tu lluvia. Haznos luz en las cegueras, haznos pan de quien no tenga, ungidos por tu ternura. Yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Que la comunicación de ese espíritu cree en nosotros esa llamada a la comprensión, a la búsqueda de la unidad desde la diferencia propia, a la transformación, a convertirnos pasando de discípulos miedosos a audaces misioneros, que nos ayude a ver los distintos dones y carismas que complementan nuestra Iglesia, que nos haga nacer desde la fuerza del Espíritu, que nos haga ver la necesidad de hacerle sitio a Él, que nos ayude en definitiva
a saber trabajar, luchar, amar o sufrir, a morir y a vivir sabiendo que no lo hacemos nunca solos, sino en comunidad y con la fuerza del Espíritu de Dios. Sigamos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya llegamos al final del encuentro y bueno, antes de nada, por supuesto, darle las gracias a Monseñor Antoni Badel por acompañarnos. Esperamos que la próxima vez podamos encontrarnos en Mondoñedo, que eso ya es mucho, porque la Acción Católica General celebra su Asamblea General el año que viene en Barcelona, así que ya puede apurarse en venir a Mondoñedo. Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por sus palabras y gracias por compartir, bueno, pues esta tarde con nosotros, que ha sido, bueno, pues una alegría y nos ha ayudado y bueno, pues como decía antes, una esperanza y una inyección de ánimo para seguir trabajando por el reino. Le paso la palabra a don Antonio Galín para que, bueno, él también diga unas palabras al final de este encuentro. Bueno, realmente non sei se teño moito que decir despois de escoitar todo o que nos dixo o señor Badel, porque realmente o que temos que facer agora é rebobinar moito, con moita calma, para, bueno, pois para deixar que apouse, non? Se recordades, cando presentaba a Antoni Badel, eu decía que era un gran comunicador, e é verdade, porque comunica con paixón aquilo que leva dentro. Entonces, bueno, pues sempre resulta como moi contagioso e como moi alentador. Eu creo que nesta tarde, entre todas as cousas que nos puido comunicar Antoni, pois o que está claro é esa ilusión para poder vivir e tamén para poder comunicalo. Bueno, pois agora nós temos o reto. Toni, moitísimas gracias por dedicarnos o teu tempo, a túa palabra, a túa pasión e a túa capacidade de comunicación. O que decía Luzma, é verdad, quedas emplazado para vir a Mondoñedo. Así que aquí tócache a próxima, pero en directo. E a todos os que nos seguisteis desde esta plataforma Zoom, pois moitas gracias por participar. Volvo a repetir a miña acción de gracias personal e tamén de toda a diócese, a Acción Católica e a Delegación de Laicos. Bueno, pois sin eles este encontro, pois seguro que non o tiñamos, non? E iso eu creo que é moi importante. Temos que coller en serio e vivir en serio a nosa vocación para seguir adiante e para facer reino. No medio desta Babilonia, donde ali nos poña o secar. Gracias a todos e seguimos camiñando. Nada, solo despedirme dando pues, las gracias a los que habéis participado desde la diócesis y desde otras diócesis. Nos seguimos encontrando en el camino, seguimos trabajando por el reino y espero que el año que viene ya podamos también encontrarnos en persona. Que estos medios facilitan mucho, pero el contacto también es necesario. Gracias a todos por haber compartido esta tarde con nosotros. Nos vemos. Gracias.